Vamos a saludar con nuestra segunda invitada, Carlita, dele la bienvenida. Maestra, doctora Vilma Salgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerla. Yo le digo maestra, primero porque es una maestra, es muy ¿no? Y didáctica segundo porque es bastante didáctica, ¿no? Bueno, gracias. Perdón ahí por el cruce de tiempo, igual también discúlpenos a nosotros, pero gracias por tomarse el tiempito de conversar con nosotros. Un tema bastante álgido, con usted conversábamos el año pasado y sabíamos que la economía no daba para más y que no se estaban tomando las medidas correctas. El incremento del IVA, sea temporal o definitivo, de 3 puntos, como se dice, durante un año y después de 1 punto que se mantendría, ¿es favorable o no para la economía? ¿Dinamiza la economía? ¿Aumenta realmente los recursos de la caja fiscal como para darle tranquilidad? ¿Sí o no? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, el aumento del IVA golpea sobre todo a la clase media y a las clases populares. ¿Por qué? Es un impuesto al consumo, y quien consume la mayor parte de sus ingresos es quien tiene ingresos más bajos. En ese sentido es un impuesto regresivo que en este momento, después de prácticamente una década de estancamiento económico, con algunos momentos de recesión, y cuando todos los organismos multilaterales prevén un bajón de la economía en el 2024, como resultado de la inseguridad, como resultado del posible impacto del fenómeno del Niño y de la política económica que se viene manejando, sobre todo durante el gobierno de Lasso, de la austeridad tan drástica, tan rígida. Poner un impuesto al consumo obviamente es un golpe adicional a la economía, que va en contra de lo que el mismo presidente, hoy presidente, cuando era candidato, ofreció reducir las tasas de interés mediante una apertura al capital extranjero, que bueno, todavía está en duda de si lo va a hacer o no lo va a hacer. Hasta ahora no lo ha hecho. En todo caso, la reducción de las tasas de interés ni siquiera se ha mencionado, no se ha topado. Mencionó también estar consciente de la necesidad de la reactivación económica, y eso significaba impulsar la inversión, aumentar la inversión pública. Es un tema que tampoco está olvidado. Y como dijo el entrevistado anterior, está continuando con las medidas que ya estaban previstas por Lasso. Es decir, esto del aumento del impuesto al valor agregado es una condición del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha insistido en que este es un tema que está pendiente, así como dice que está pendiente la eliminación de los subsidios a los combustibles. De manera que con las dos leyes que la Asamblea, como lo dijo el anterior entrevistado, generosamente le ha aprobado, pues es la continuación del gobierno de Lasso. Y lamentablemente todos lo hemos calificado como el peor gobierno, al gobierno de Lasso. En este momento, a mi modo de ver, claro, el tema de la inseguridad que nos tiene acorralados a todos los ecuatorianos está primando, pero eso creo que se parece a cuando el gobierno de Lasso inició con lo de las vacunas. Es decir, cuando inició con las vacunas, pues todo el mundo lo apoyaba. Ahora es el tema de la inseguridad, pero el momento en que sintamos los ecuatorianos, y enseguida lo vamos a sentir, el golpe de las políticas que ya viene aplicando, es decir, la ley llamada, la primera ley que se aprobó, que concede nuevos beneficios a los más ricos, incentivos para que las grandes empresas continúen con su práctica de no pagar los impuestos a tiempo, y que luego consiguen la condonación de intereses, multas y recargos. Continuar con el impulso a la privatización de las eléctricas. Es decir, continuar con la línea de Lasso, que también es parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí no ha habido ningún cambio que había ofrecido el presidente Noboa. Sobre el impuesto al valor agregado, obviamente la misma Asamblea está planteando algunas alternativas, pero a mi juicio no han mencionado o no han puesto el énfasis en la medida que yo creo que es la más importante, que es la revisión de las exoneraciones e incentivos tributarios. Para recordarle a la población, ¿qué es esto de los incentivos tributarios? ¿No es cierto?
exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que en la jerga económica se denominan gasto tributario, constituyen, de acuerdo con la definición del propio Servicio de Rentas Internas, una pérdida de ingresos del Estado. Es decir, el Estado pierde ingresos por beneficios que son concedidos a personas naturales y jurídicas, como exoneraciones, incentivos y beneficios por impuesto al valor agregado, por impuesto a la renta y por otros impuestos mediante disposiciones legales que están contenidas básicamente en la Ley de Régimen Tributario Interno y en las últimas leyes que fueron aprobadas por la Asamblea. ¿Cuál es la magnitud? Lo hemos analizado en algún momento en este espacio, gracias a su generosa invitación, en la magnitud a que llegan estas pérdidas de ingresos que los ecuatorianos perdemos, porque somos los ecuatorianos quienes perdemos esos ingresos. En el año 2021, 6.338 millones, en un solo año, 6.338 millones. El propio Servicio de Rentas Internas hace proyecciones. Para el 2023 ya la proyección fue de 6.900 millones. Y con las exoneraciones que se incluyeron en la última ley aprobada por la Asamblea, seguramente van a superar esta cifra. En el año 2026, el SRI ya prevé una cifra anual de pérdida de ingresos por exoneraciones que bordea los 8.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el problema con estas generosas exoneraciones? Que son las causantes del déficit fiscal. Es decir, les puedo enviar un cuadro en el que simplemente coloco el monto de exoneraciones de cada año y al lado el déficit del presupuesto del gobierno central, del presupuesto general del Estado. Entre 2010 y 2021, que es la cifra ya ejecutada, no son proyecciones, por exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, los ecuatorianos perdimos 56.000 millones de dólares. Escuchen esa cifra, 56.000 millones de dólares, una cifra similar al monto de la deuda, ¿no es cierto? Una cifra superior al déficit de cada año, es decir, desde el año 2010, todo el periodo, las exoneraciones fueron superiores al déficit del presupuesto del Estado. Por déficit acumulado 40.000 millones, por exoneración 56.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existiera esta política generosa de exoneraciones tributarias sin beneficio de inventario, ese es el problema. Es decir, no se ha hecho una evaluación y aquí hay un tema muy importante pendiente para la Asamblea. La Asamblea tiene que exigir una evaluación. Aquí merece realmente que se conforme una comisión para evaluar cuál es el beneficio de estas masivas exoneraciones tributarias. Porque ¿qué es lo que han hecho los gobiernos? Cayeron los precios del petróleo desde el 2014. Bueno, los precios del petróleo cayeron, los ingresos petroleros en consecuencia se redujeron, pero las exoneraciones continuaron aumentando. De 2.500 millones en el 2010 pasaron a 4.686 en el 2015, prácticamente se duplicaron. 2017, 5.200, 2021, 6.300, es decir, siguieron. Y ahora con la última ley, seguramente se van a verificar las previsiones del Servicio de Rentas Internas. ¿Por dónde fue entonces la austeridad? La austeridad fue por el lado de la inversión del gobierno central. La inversión se fue contrayendo. De 8.500 millones en el 2013, caímos a 2.600 en el 2017, la cuarta parte. Y de allí, durante el gobierno de Moreno y sobre todo de Lazo, se desplomó la inversión. Sin embargo, continuaron aumentando las exoneraciones tributarias, a tal punto que obviamente la inversión significa que no lo que los ecuatorianos estamos sufriendo. La inseguridad por la caída de la inversión. O sea, no hubo... doctora, maestra, significa que el costo social que nos trajo esa exoneración excesiva, digámoslo así, que han venido haciendo los gobiernos, es lo que ha hecho que no tengamos para el tema de seguridad social, para política pública. Exactamente, o sea,
el hecho de que han concedido esas masivas exoneraciones tributarias cada año, porque recordemos la cifra, en un año, 6.338 millones, cuando en ese año la inversión del gobierno central fue 680 millones, es decir, la 10ª parte de las exoneraciones. ¿Qué significa que no hubo inversión? Que no hubo inversión en seguridad, es decir, cerraron muchas instituciones que se ocupaban del tema seguridad, ¿no es cierto? Redujeron los presupuestos para el tema seguridad a tal punto que la policía se esconde porque no tiene chalecos antibalas, ¿no? No tienen para mantener los patrulleros. Redujeron la inversión en educación, escuelas abandonadas que no se han podido reabrir. En salud, no se renovaron equipos, no se hizo mantenimiento de hospitales, la salud está en deplorables condiciones. Es decir, todo lo que los ecuatorianos hemos sufrido es consecuencia de estas generosas exoneraciones tributarias, sin beneficio de inventario. Es decir, aquí nadie ha evaluado cuál es el beneficio, cuántos empleos han generado. Es más, si comparamos el monto de exoneraciones tributarias con el gasto en desarrollo agropecuario, tomando en cuenta que el agro todavía genera alrededor del 30% del empleo, es decir, la 1/3 parte del empleo en el Ecuador es generado por el sector agropecuario. ¿Y sabe usted a cuánto equivalió el gasto en desarrollo agropecuario en el 2021? 128 millones versus 6.338 millones de exoneraciones tributarias. El 2%, o sea, nada. Entonces, no se está poniendo el énfasis con la política económica en lo que se tiene que estimular para estimular el empleo, para generar empleo. Por eso es que tenemos una estampida de los compatriotas ecuatorianos, una búsqueda de salida para la supervivencia de ellos y de sus familias. Las remesas de los migrantes han continuado creciendo, pero con el dolor de las familias ecuatorianas, con esa cantidad de expatriados que están registrando, con una pauperización de la población. Continuar por esta vía es simplemente un suicidio, una locura. Es imposible que continúen por esta vía, porque ¿cómo han llenado el hueco? El hueco producido por esas masivas exoneraciones tributarias, lo han llenado con deuda, es decir, seguirse endeudando, ¿no es cierto? En el año 2017 la deuda ascendía a 48.000 millones de dólares. 2021, 63.000 millones de dólares. 2023, 80.000 millones de dólares. Es decir, fíjense además. ¿Con cuánto se endeudó Guillermo Aumento de deuda Lasso? sin inversión. Ese es el punto. Cuando en la misma Constitución establece, y en diferentes leyes, que la deuda tiene que servir para inversión, porque la inversión aumenta la capacidad productiva. Pero si contratamos deuda y no hay inversión, no estamos aumentando la capacidad de pago. Y para los que creen que la inversión extranjera va a venir porque les exoneran de tributos, la inversión extranjera necesita también infraestructura básica, es decir, que la infraestructura esté funcionando, y eso se ha destruido con la destrucción de la inversión. Durante el gobierno de Lasso, al 30 de septiembre, la última información que aquí tengo, del 2023, la deuda ya bordeaba los 80.000 millones de dólares, cuando a fines de mayo del 2021 estaba en 63.000 millones, es decir, cerca de 20.000 millones adicionales de deuda, cero inversión. Entonces, ¿qué es lo que, y la política del nuevo gobierno es continuar aumentando las exoneraciones y los supuestos incentivos tributarios, continuar estimulando el no pago de los impuestos a tiempo, concediendo las condonaciones de intereses, es decir, no paguen los impuestos porque después le vamos a condonar intereses, y así utilizan los recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos por impuestos en el giro del negocio. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Deteriorar la capacidad de pago del país mediante la reducción de la inversión pública, empobrecer al pueblo ecuatoriano,
incrementar el monto de la deuda, además altamente condicionada del FMI, que ya sabemos que además es corresponsable de esta tragedia que estamos viviendo los ecuatorianos, porque es en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que se impulsaron las políticas tanto de Moreno como de Lazo. Entonces, corresponsable. Y ya están arrodillados ante el FMI para nuevos condicionamientos. Economista, yo escucho al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y escucho al presidente de la República que ese aumento del IVA es para financiar la guerra al terrorismo y a la delincuencia organizada. Pero si nosotros analizamos con quién está enfrentando al terrorismo y a la delincuencia, es con las Fuerzas Armadas y la Policía. Y estas dos instituciones tienen su presupuesto, pero ellos han hecho un plan que van a invertir 1.020 millones de dólares, me parece. ¿Cómo es esto? Y después nos salen que hay que sostener la dolarización, que no hay plata para pagar a los empleados públicos. Es que no hay plata para pagar a los empleados públicos y continúan concediendo exoneraciones tributarias. ¿Quién entiende? Continúan debilitando las finanzas públicas, continúan aumentando la magnitud del déficit fiscal. Es incoherente, absolutamente incoherente. Y luego le quieren exigir más sacrificios al pueblo que pague con el argumento de que se trata de combatir la inseguridad. Solo es un argumento, porque el compromiso de aumentar el IVA y de eliminar los subsidios a los combustibles ya estaba en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional desde el gobierno del expresidente Moreno. En la reforma tributaria de Lazo, el FMI ya le observó que no aumentó el impuesto al valor agregado y que no tuvo según el FMI, la firmeza de eliminar los subsidios a los combustibles, en los que hay que poner un gran signo de interrogación. Es un tema que tiene que ponerse sobre la mesa, porque los petroleros, los técnicos petroleros están denunciando que en las importaciones de diésel estamos perdiendo cifras de más de 2.000 millones de dólares por la novelería del gobierno de Lazo y del actual de alinearse con Ucrania, cuando nosotros no tenemos ninguna razón. A mi juicio deberíamos mantenernos neutrales y manejar las importaciones del diésel más barato, pues no el diésel más caro, más del doble del precio al que podríamos importar el diésel, y eso aumenta el, entre comillas, subsidio a los combustibles. Aquí tendrían que pagar los noveleros que están alineándose con esas hipótesis y que están causando un gran perjuicio al conjunto de la población ecuatoriana. Si ponemos sobre el tapete todo lo que está pendiente en juego, exoneraciones tributarias, evasión fiscal, ¿por qué razón no se introduce la tecnología en las aduanas para combatir la evasión fiscal en las aduanas? Que hay estimaciones igual 2.000 a 3.000 millones de dólares fácil, sobre facturación y subfacturación en el comercio exterior, según les convenga, para evadir impuestos. ¿Eso se evade en las aduanas cada qué tiempo? ¿Qué pasa con los subsidios eléctricos a petroleras, a mineras? ¿Qué pasa con las mineras? ¿Cuánto mismo es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio supuesto que tiene el Ecuador? Porque exportaciones de 2.500 millones de dólares, ingresos al fisco, 100 millones de dólares, subsidios a las mineras por electricidad, 500 millones. ¿De qué estamos hablando? Todo eso, la Asamblea tiene la obligación de exigir, poner sobre el tapete, poner finalmente sobre el tapete para que la población conozca la forma bárbara en que se manejan las finanzas, la razón por la que el Ecuador tiene un déficit que no debería tener y una deuda que no debería tener, es la política económica. Economista, ayer yo escuchaba una entrevista que le hacían al ex vicepresidente Alberto Dajic, y él decía que el Ecuador ha pagado en subsidio, desde que se empezó a pagar los subsidios, 80.000 millones de dólares, que si el Ecuador no tuviera subsidios, no tuviéramos deuda externa. ¿Es verdad lo que nos dice Alberto Dajic? Y yo también me hago la pregunta al mismo tiempo, le haría la pregunta al señor, ¿y cuánto se ha condonado a los grandes empresarios durante todo el tiempo?
Cuando habla seguramente el expresidente Dajic de subsidios, debe referirse exclusivamente a los combustibles, porque para ellos las exoneraciones tributarias no son subsidios y sí constituyen subsidios. Sí son subsidios, porque si un empresario paga impuestos y a mí me exoneran, me están subsidiando. Es un subsidio. Pero el ex vicepresidente se refiere seguramente solo a los combustibles. Pero aquí además el punto es cómo se calculan esos supuestos subsidios. Se calculan tomando en cuenta el precio internacional del crudo. Pero nosotros no importamos el crudo, nosotros producimos localmente. Y aquí hay una deformación, incluso en las cuentas nacionales. Yo trabajé como directora de previsiones económicas en el Banco Central durante 16 años y por congraciarse con el Fondo Monetario Internacional, los funcionarios que aspiran a ser tomados en cuenta para esos cargos en los multilaterales, pues deformaron las cuentas nacionales y calculan a precio internacional el precio al que ingresa el crudo que es extraído de los pozos de los campos petroleros nacionales a las refinerías. Entonces ahí hay una deformación. Todo eso hay que poner sobre el tapete, recalcular cuál es la diferencia. Pero en este último tiempo, desde el gobierno de Lasso, además hay que tomar en cuenta, y la Contraloría debería glosar, el hecho de que estén importando el diésel a un precio 3 veces superior al que se podría importar. Económica. Es decir, ¿de dónde? Este subsidio, entre comillas, es necesario absolutamente transparentarlo porque hay un gran debate en torno a si existe o no ese subsidio. Le preguntaba de dónde importan ese diésel y que sale tan caro. Básicamente de los Estados Unidos, ¿no? En lugar de importar de Rusia, que es el gran exportador de diésel barato. Solo por no tener relaciones con Rusia, que no nos beneficia a nosotros. Solo por alinearse con Ucrania en un tema que a mi juicio el Ecuador debería permanecer neutral, porque además Rusia es un gran comprador de banano. Y en consecuencia no hay razón para que el Ecuador se alinee en un conflicto que además nos está perjudicando en estas importaciones de diésel. Que es claro, uno de porque los Rusia podría decir, yo ya no les compro banano también. Podría. Esperemos que no lo haga. Economista, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy gentiles. Muy buenos días. Gracias a la economista Wilma Salgado, ex ministra de Finanzas, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.